Saludos. Seguimos con nuestros vídeos de filosofía en una serie de capítulos que iniciamos hace ya 2 vídeos con el origen de la filosofía. Recordamos que la filosofía, a partir del siglo VII a.C., surge como oposición al pensamiento denominado del mito, al que explica que el origen de todas las cosas proviene de los dioses. Ante la incertidumbre que en algunos pensadores generaba este pensamiento mítico, surge lo que en filosofía denominamos el pensamiento del logos, que podemos definir como el pensamiento de la razón. La búsqueda del origen y del principio de todas las cosas ya no está en los dioses, sino está en la propia naturaleza. Y la mente, la razón humana, tiene que ser capaz de desvelar este secreto. Esos serían los presocráticos que explicábamos en nuestro segundo capítulo, que en un primer inicio buscaban el origen en la propia naturaleza, en los elementos de la naturaleza. Es por eso que se denominaban los físicos. Nos situábamos en el siglo VII a.C. como origen de filosofía, y a lo largo del siglo VI a.C. el desarrollo de los principales presocráticos. Avanzamos un poco más y sabemos que la filosofía griega alcanza su máximo esplendor en la polis de Atenas. Atenas, en el siglo V a.C., vive unas transformaciones y unos periodos históricos trascendentales para lo que será la historia y la civilización occidental. Tenemos que es el siglo de Pericles, ¿no? Pericles, que será el impulsor de un nuevo modelo político que hoy es vigente en la mayor parte de los países del mundo, la democracia. Y vemos que la democracia está íntimamente relacionada con la filosofía, puesto que si el pensamiento del logos, los presocráticos buscaban el origen y el principio de todas las cosas, aquello que denominábamos el arjé, vimos que una pluralidad de teorías y de pensamientos surgieron en toda Grecia, desde los físicos al propio pensamiento de Parménides, Heráclito, con el ser es todo, el ser es continuo movimiento, o los atomistas, ¿no?, que también estuvimos viendo con Anaxímenes, Demócrito. Todos estos presocráticos representan muchos pensamientos y muchos orígenes de la naturaleza vistos desde distintas perspectivas. Eso da pie a un poco de conflicto y de diversas opiniones que no sabemos cuál es la verdadera, que si es el aire, que si es el agua, que si es lo indeterminado, que si son los átomos. Bien, ante esa incertidumbre podríamos pensar que surgen también dentro de los presocráticos aquellos que dudan de todo, aquellos, ¿y si no hay verdad? ¿Y si no hay ninguna verdad absoluta, o bien la mente o la razón humana, aunque la haya, es incapaz de encontrarla? Esos serían los pensamientos que tendrían los filósofos que denominamos sofistas. Los sofistas que ante la incertidumbre, ante el hecho de no somos capaces de determinar de un modo absoluto cuál es la verdad y el principio de todas las cosas, nos quedamos con la mera opinión. Cada uno tiene su opinión. ¿Y qué es la democracia? Pues la democracia es tomar como válido, tomar como lo mejor, la opinión de la mayoría. Votamos porque opinamos de determinada manera, cada uno tenemos nuestro punto de vista y nos ponemos de acuerdo teniendo en cuenta que la mayoría decide que lo mejor puede ser esto, puede ser lo otro. Hoy vemos los sofistas. Los sofistas serán los impulsores de la democracia, como hemos dicho, en el siglo V, en la época de Pericles. Una democracia que se vio muy sacudida de entrada con las denominadas guerras del Peloponeso, guerras contra los espartanos, guerras que perdieron los propios atenienses, cuya democracia se vio sustituida
por una terrible dictadura que duró apenas un año, que es conocida por la de los 30 tiranos, el gobierno de los 30 tiranos. Muchísimas ejecuciones, mucha matanza, hasta que finalmente se recuperó la democracia. Al recuperarse la democracia allá por los años 430 a.C., de nuevo la democracia viene a ser el sistema político defendido por esta polis en específico, que es la de Atenas. Y los sofistas se convierten en los filósofos de referencia, aquellos que nos dicen no hay verdad y si la hubiera no la podemos conocer. Por lo tanto, es lo que denominamos un relativismo. Relativismo porque todo es relativo, porque no hay verdad absoluta, porque todo depende del cristal con que se mira. Es Protágoras quien nos dice que el hombre es la medida de todas las cosas, de las que se ven y de las que no se ven. ¿Cuál es, pues, la función de la filosofía para los sofistas? Pues educar en el arte de la retórica. Las verdades no se encuentran, se construyen mediante buenos discursos, buena oratoria y la persuasión. Convencer al auditorio de lo que, en mi opinión, es la más válida, es la más verdadera. Ya no se trata de saber si realmente es verdadera o no, sino es convencer a la mayoría de mi verdad, es hacer subir mi opinión a categoría de certeza mediante la aceptación por parte del auditorio. Es así como podemos decir que los sofistas fueron los primeros políticos entendidos como políticos en sistema democrático. Educan a los hijos de las personas más pudientes de Atenas. ¿Para qué? Para que se dediquen a la política y para que triunfen en sus discursos, en su oratoria y en su arte de la persuasión. Son los creadores de las primeras escuelas por las que cobran un dinero para formar a estos futuros políticos demócratas de Atenas. Hipias, Gorgias, Protágoras serían sus máximos exponentes. Pues bien, dentro de este contexto nos surge un personaje que podríamos decir que parte del sofismo, diciendo quizás es verdad, yo solo sé que no sé nada, todo es opinable, pero quizás no sé nada porque no me he puesto en el camino correcto para encontrar esa verdad. Estamos hablando de Sócrates. Sócrates partirá de este rechazo a los sofistas por escépticos y por relativistas, entendiendo que es verdad, no tenemos conocimiento, todo conocimiento que tenemos proviene de los sentidos, por lo tanto es totalmente subjetivo y opinable, pero si nos ponemos en el camino de la verdad, quizás sí que podemos desentrañar conocimientos absolutos y verdaderos. Ese es el nuevo camino que Sócrates iniciará para la filosofía que tiene que venir. El hecho de considerar que la filosofía es la búsqueda de un método, la búsqueda de un camino que nos tiene que llevar a buen puerto. Ese buen puerto es la verdad absoluta, es decir, aquello que sea totalmente irrefutable, totalmente aceptado, pero no por la mayoría, sino por su propia validez. Ese será el objetivo de la filosofía a partir de Sócrates. Por eso diríamos que Sócrates, ¿no?, afirma yo solo sé que no sé nada. ¿Por qué? Porque tenemos que partir de la ignorancia, tenemos que refutar cualquier opinión, tenemos que destruir a los sofistas que construyen verdades que son absolutamente falaces. Y esa sería la parte del método socrático que se denomina la ironía. La ironía es la destrucción por sus propios argumentos de las opiniones o de las presuntas verdades de los sofistas. Una vez la ironía nos lleva al suelo de la ignorancia, a partir de aquí tenemos que construir un método hacia la verdad. ¿Y cómo es eso? Pues bien, esa sería la parte más importante de la filosofía de Sócrates, que vendría a decirnos que cada uno de nosotros tenemos una pequeña parte de verdad, porque tenemos una perspectiva subjetiva sobre algo,
y esa perspectiva nos hace solo ver un lado, un pequeño trozo de verdad. Pero ese pequeño trozo de verdad no es toda la verdad. Tenemos que compartirlo, y en ese compartirlo tenemos que dialogar. Entre las personas, el diálogo tiene que ser algo constructivo. Aportamos cada uno nuestro granito de arena para ver que con todas esas partes se construye algo mucho más grande. Eso es lo que denomina Sócrates la mayéutica. La mayéutica como el arte del diálogo para generar, para crear una verdad más universal a partir del punto de vista de cada uno de nosotros. Eso es muy importante porque nosotros hoy en día, cuando debatimos o cuando discutimos sobre algún tema, parece que se impone el pensamiento de los sofistas. Mi verdad es la auténtica, la tuya es falsa, y el diálogo va a ser intentar cargarme tu opinión para que prevalezca la mía. Y si con argumentos no vale, pues descalificaciones, alzar la voz, ¿no? Y imponer de algún modo mi opinión como la verdad absoluta. Eso es lo que hoy en día estamos viendo en los medios de comunicación que nos están enseñando. Sócrates nos propone otra cosa, nos propone opinar y escuchar. ¿Para qué? Para encontrar un punto en común entre todos los dialogantes que digan, tienes razón, lo que decimos entre todos llega a ser algo distinto a la opinión de cada uno y es aceptada por validez, una validez de todos los miembros que han participado en ese diálogo. Es un diálogo en el que se acepta la opinión del otro, en el que esa opinión me enriquece a mí igual que mi opinión enriquece al otro y hace que construyamos un discurso más pleno. Y al final de ese diálogo todos hayamos aprendido algo nuevo. Ese es el camino que marca Sócrates en su diálogo. Por ello tenemos que entender que él siempre se opuso a la escritura. Escribir es un monólogo, es todo lo que yo pienso plasmado en un papel. Dice, eso a mí no me interesa, dice Sócrates, me interesa el diálogo en este sentido absolutamente constructivo. Recordar que esa sería la segunda etapa del método socrático, que es la mayéutica. El primero sería el de la ironía, que sería el de destruir. También quiero deciros que Sócrates tenía discípulos, pero no tenía discípulos como en las escuelas sofistas, en la que no eran discípulos, eso eran alumnos que iban, aprendían el arte de la retórica y la oratoria, y los sofistas cobraban por sus enseñanzas. Sócrates no. Sócrates se trata de tener un discípulo en el que poder depositar mi conocimiento, todo lo aprendido en toda mi experiencia de años, para que cuando muera no se pierda, sino que lo deposito en mi discípulo para que él, durante su vida, haga crecer todavía más ese conocimiento y lo pase a otro discípulo, y así cada vez la sociedad sea mejor y los valores sociales sean mejor. Sócrates no está interesado en la naturaleza, ve que los físicos y lo físico es un mundo absolutamente desconocido. Lo importante está en la polis, en la sociedad, en las personas. Es muy grande la aportación de Sócrates, aunque no tenemos ningún escrito de él. Uno de sus discípulos, Platón, será el que de alguna manera recoja todo ese pensamiento. Y para finalizar, tenemos que saber que las enseñanzas de Platón, de algún modo, sacudieron el sistema ateniense. ¿Por qué? Porque cuestionaba la democracia, cuestionaba a los sofistas y planteaba que sí que existía una verdad absoluta. Lo que ocurre es que tenemos que iniciar un camino de la filosofía para poder llegar a ella. El hecho de decir que sí que hay una verdad es cuestionar la opinión, por lo tanto, también el sistema político de la democracia. Es por ello que el propio poder ateniense vio en Sócrates una amenaza, acabó acusándolo de corrupción de jóvenes y de defender falsos dioses, y por eso fue juzgado
y finalmente condenado a muerte. En esa condena a muerte tuvo la posibilidad de escapar, tuvo la posibilidad de huir, pero aceptó esa condena. ¿Por qué? Porque entendía que si huía estaba de alguna manera yendo en contra de sus propios pensamientos, es decir, sí, yo creo fielmente y realmente en que la filosofía tiene que llevar a la humanidad al conocimiento verdadero y estoy dispuesto a morir por ello para dejar ese legado vivo, ¿no? Y no huir, que sería como renunciar a todos esos principios y anteponer mi propia vida. La semana que viene, en el próximo vídeo, trataremos a Platón, discípulo de Sócrates y que va a continuar el camino de la filosofía como un método de búsqueda de la verdad. Muchas gracias y hasta la próxima.